Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día de hoy, 23 de septiembre del año 2023. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 4 al 15. En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús en parábola: salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y después de brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos y los abrojos, creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y después de brotar dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos qué significaba esa parábola. Él dijo: a vosotros se os ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que, al oír, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes y riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. Los de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 4 casos nos propone aquí nuestro Señor. La palabra: el sembrador salió a sembrar. El Señor salió a sembrar. Y uno diría, salió a sembrarse. Y sí, en el corazón de todos aquellos que verdaderamente lo escuchan. Pero lo escuchan y creen si realmente obran aquello que el Señor nos dice. Porque en estos casos vemos que de los 4 hay 3 que no hacen fruto. El primer caso porque, sí, dice, al borde del camino, ya no cayó en el camino. Y el camino es el Señor, es el camino en nosotros. Ni siquiera se asoman al camino. Viene el diablo y se la lleva. Bueno, el segundo y tercer caso son parecidos. En el segundo caso vemos a aquellos que escuchan la palabra. Muchas veces la hacen con cierto entusiasmo, con alegría, sí. Pero en cuanto aparece la prueba, las dificultades, que nunca van a faltar en este mundo, bueno, ahí ya directamente abandonan. Es como aquella tierra escasa, ¿no es cierto? No hay tierra suficiente para que crezca la semilla, para que eche frutos. Y el tercer caso lo vemos también. Sí, muchas veces también se escucha la palabra, y bueno, la palabra de por sí y en sí guarda una verdad que es imposible ignorar, sin duda. Pero también hay que admitir que en el mundo hay mucha oferta. El diablo no se deja sin ofrecer algo, y cosas muy tentadoras. Así como nosotros decimos cuando rezamos el Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación. Bueno, quiere decir que tantas veces somos tentados. Y ser tentados no es la cosa, es caer en esa tentación, es darle crédito y finalmente elegir la propuesta que nos hace el mundo.
Hay cosas en el mundo que realmente nos gustan, y hasta que conocemos la palabra, la vivimos y hacemos verdaderamente carne en ella, la encarnamos y hacemos fruto de la misma, hasta entonces las cosas que vemos y a las cuales estamos acostumbrados y deseamos y querer conquistarlas es para nosotros una alegría temporal siempre, porque estamos hablando del tiempo y del espacio, pero nos alejan de la palabra del Señor. Vivir la palabra, vale decir recibir esta palabra, ser la buena tierra donde la semilla crece, echa raíces, da fruto y da fruto abundante, fruto para vida. Como en el Evangelio, estamos viendo el Evangelio de Lucas, hermanos, hoy, pero el de Mateo nos dice, por ejemplo, que dice, da 100 por uno, 40, 60, 100 por un abundante fruto. Abundante vida, vida en la vida, recibimos la vida, recibimos al Señor de la vida, y Él es en nosotros, y finalmente nosotros en Él. ¿A qué compararé el reino de los cielos? Y aquí viene entonces esta parábola, donde aquellos que realmente la escuchan, y la viven, y la hacen carne, y entonces ya trascienden la lectura de la palabra y de esa palabra hacen verdaderamente vida. Vida en cada uno de aquellos que realmente viven estas cosas, y la vida en nosotros es aquel que afirma ser la vida. Lo recibimos, aquel que es la palabra, que es la semilla. Por eso decíamos al principio, amigos queridos, el Señor viene a sembrarse en nosotros, sí. Quiere echar raíces en nosotros, busca la buena tierra, que seremos nosotros si realmente lo recibimos, y finalmente Él vive en nosotros, y el fruto que deja en nosotros y finalmente es compartido porque somos verdadera unidad con Él, somos uno con el Señor es nuestra vida, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el todo y en todos. Todo lo podemos unidos a Cristo que nos fortalece. Sin Él nada podemos hacer. En Él todo, la totalidad, y la totalidad es la vida misma. Y el Señor es nuestra vida, el Señor es nuestro Rey, el Señor es nuestro Rey, es nuestro reino verdaderamente, y somos reyes en el reino de este Rey que vive en nosotros y nosotros en Él. ¿A qué compararé el reino de los cielos? Fíjense qué clarito, qué definitivo. Claro, aquellos que verdaderamente entienden esto, quiere decir que lo oyen, lo guardan, lo encarnan, lo viven. Así como el Señor, que es la palabra que era en el principio, se hizo carne y habitó entre nosotros. Habita en nosotros, habita entre nosotros, la hemos recibido como Él quiere ser recibido, en lo más profundo del corazón, para echar raíces en nosotros mismos, raíces de vida, dar fruto, fruto para la vida, como lo dio el Señor en todos nosotros, en todos aquellos que verdaderamente oyen, creen y guardan y obran esta palabra como testimonio de nuestra unidad con aquel que es la vida, que vino a buscarnos para esa vida que es eterna, definitiva y en gloria. ¿Qué te parece, Patricia? Pues como bien decías, ¿no? Aquellos que oyen, creen, guardan y obran la palabra son los que van a dar fruto abundante. No se puede conocer el fruto si no lo pruebas. No podemos decir que amamos al Señor si no obramos conforme Él nos dice. Y obramos como Él nos dice, porque gustamos, en la misma vivencia, gustamos el sabor de la vida. Ahí realmente conocemos. No basta con conocer, digamos de manera, siempre lo decimos, hermanos queridos, intelectualmente estas cosas, recitar versículos, que está muy bien, porque leer la palabra del Señor es ya un paso inicial gigantesco hacia el conocimiento de la palabra de la vida. Pero hasta que no obramos verdaderamente, no podemos decir que lo conocemos al Señor.
Conocemos al Señor cuando finalmente somos uno con Él y uno en Él, así como el Padre es uno y el Hijo es una cosa, en la plenitud de unidad, unidad en la vida, unidad en el amor. Seamos unidad con el Señor de la vida, con el Señor del amor, con el Padre y con el Hijo, por el Espíritu Santo, que Él nos envía y que da testimonio en todos nosotros de que verdaderamente y finalmente somos hijos de Dios. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de fe, tu espíritu de encarnación en estas cosas que nos hacen finalmente disfrutar y participar de la eternidad, de la vida que has venido a traer y has depositado en nosotros porque eres tú mismo en nosotros. Señor, en tu nombre santo lo pedimos, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.